buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario. Vamos a dar inicio. Hoy tenemos una invitada súper especial, especial por muchas razones. La primera de ellas es que fue ella quien se acercó a nosotros para presentar su trabajo. Desde que yo estoy aquí al frente de los seminarios, pues no he visto que pase. Eso pasa muy poco. Y quiero utilizarlo pues para invitarlos a todos a que se acerquen a nosotros, ya sea que le escriban a Laura, a Valeria, a Eduardo o a mí, y que utilicen este espacio que es de ustedes. Es un espacio que fue creado para ustedes, para que compartan lo que están haciendo con todos nosotros. La segunda razón es que Paola es un estudiante de doctorado. Yo no había visto que que un estudiante de doctorado presentara su trabajo aquí en estos seminarios. Entonces, pues, otra vez aprovecho este hecho pues, para invitar a los estudiantes de doctorado a que presenten, a que nos compartan lo que están haciendo. Es muy bonito ver qué están haciendo los demás, ¿no? Pues siempre estamos escuchando casi a los mismos y pues sería bueno que escuchemos a todos. Eh, Les hablo un poquito de Paola y ya te cedo el micrófono, Paola. Eh, Paola estudió estudió una ingeniería, es ingeniera topográfica allá en Bogotá, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y luego se vino a México a hacer una maestría, es una maestría en el Centro de Investigaciones en Ciencias de Información Geoespacial, mejor conocido como Centro Geo, y actualmente está haciendo el doctorado ahí mismo. Su tema de investigación está enfocado a la detección de plagas forestales, por ejemplo, el muérdago, y es precisamente de lo que nos va a hablar hoy. Ella utiliza técnicas como Machine Learning para detectar estas plagas, y ese va a ser su tema el tema que nos va a presentar hoy. Los invito a que le pregunten directamente al final de su presentación. Anímense a preguntarle. De todas formas, si no quieren hablar por micrófono, escriban ahí en el chat sus preguntas, yo las voy a estar leyendo. Y de todas formas, Paola les va a poner al final su correo para que la contacten por cualquier otra duda que tengan, si no se animan a preguntar directamente en el seminario. Y ya no te tomo más tiempo, Paola, por favor, te cedo el micrófono y muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Te dejo. Adelante, Paola. Gracias. Pero hoy. Ay, perdón. Ya. Gracias, Carmelo. Buenos días a todos y a todos. En serio, muchas gracias por esa introducción y por el espacio en este seminario. En general, el trabajo que les voy a presentar a continuación, pues está orientado al uso de programación genética para la automatización de la detección justo de una plaga forestal llamada muérdago, y esto pues utilizando imágenes multiespectrales captadas por dron. Esta investigación se llevó a cabo en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Bueno, en el objetivo principal se buscó diseñar un algoritmo utilizando programación genética, el cual fuera capaz de diferenciar una especie en particular de muérdago, que se llama Foradendron velutinum, para diferenciarla de todo su entorno. Esto incluye las diferentes especies de árboles, de vegetación, el suelo desnudo que la rodea, áreas de cultivo, incluso también construcciones. Bueno, el diseño de este algoritmo está contemplado para ser usado sobre imágenes multiespectrales. También como contribuciones, aquí podríamos resaltar la metodología propuesta justo de programación genética y de sensores multiespectrales que están orientados al estudio de esta plaga, pero en su etapa de floración, aunado también al hecho de que es posible pues replicarla en otra zona de estudio y así también ampliar como esa frontera de aplicación. Adicionalmente, como caso práctico, cabe resaltar que los recursos destinados al control y sanidad forestal del muérdago se pueden optimizar por medio de la detección temprana de esta planta parásita.
Bueno, y ahora para entrar un poco en contexto, en general quiero hablarles del muérdago y sus implicaciones. La especie del muérdago en la cual se enfoca este estudio es Frendron velutinum, que también es conocida como muérdago verdadero. Esta es una planta arbustiva hemiparásita de partes aéreas, es decir, que se presenta en la copa de los árboles y arbustos y en general pues tiene una preferencia por árboles hospederos que se encuentran mayormente en bosques de latifoliadas y también en ocasiones algunos que presentan mezclas con coníferas. Bueno, y ahora, ¿cómo funciona la infestación de esta plaga? Pues esta planta genera como una raíz modificada llamada ostorio, la cual penetra las primeras capas de la corteza del árbol hospedero. Y esto lo hace con el fin de extraer agua y las sales minerales para sobrevivir, porque hace una parte como de fotosíntesis, pero digamos que con eso no puede subsistir, también necesita vivir de otra planta. Y esto, bueno, a largo plazo ocasiona la muerte del árbol, no directamente, sino que al consumir sus nutrientes en general lo debilita. Y esto permite la entrada de otros agentes patógenos. Adicionalmente, la presencia de este muérdago, bueno, genera daños en la estructura del árbol y esto imposibilita la comercialización como recursos maderables. Entonces, la propagación de esta plaga se ha convertido en un problema debido a que utiliza distintos métodos para propagarse. Uno de ellos es como el transporte de aves o ardillas y también un método intrínseco que es el método de propulsión balística. Entonces, en este método se expulsan las semillas y alcanzan hasta 15 metros a su alrededor, 15 metros de radio. Entonces, estas semillas se adhieren a la corteza de los árboles y es allí donde se empiezan a generar estas raíces modificadas que estrangulan, por así decirlo, la rama actual del árbol y luego toman su lugar y aprovechan los recursos de este árbol. O sea, le hacen creer que este nuevo muérdago es la rama que estaba anteriormente. Ahora, uno de los principales inconvenientes radica en la detección de nuevos focos de infestación. Esto no solo por los distintos tipos de propagación, sino que también por la identificación y el control posterior que se necesita para esta plaga. Entonces, esto generalmente se realiza de forma manual, implementando recorridos en campo y en ocasiones por medio de la detección sobre imágenes. Pero eso casi siempre es por parte de un experto y esto implica unos altos costos, tanto en tiempo, capital humano y claramente capital monetario. Bueno, en este mapa ahorita podemos ver la ubicación del suelo de conservación de la Ciudad de México, que está caracterizado por zonas arboladas, zonas de agricultura y por pastizales. Entonces, aquí lo que quiero mostrar y quiero resaltar es ver la magnitud espacial que podría tener el impacto del muérdago, puesto que su presencia no solo se ha reportado en bosques de coníferas y latifoliadas, como lo veíamos al principio, sino que incluso también se ha visto en algunos árboles frutales que sirven de cerca viva en las parcelas, también en algunas herbáceas. Entonces, esto, digamos que es un problema porque está ampliando su frontera de adaptación. Cada vez, digamos que encuentra nuevas plantas hospederas. Entonces, un inadecuado control fitosanitario se ve reflejado claramente en un impacto social, en un impacto económico y, por supuesto, en un impacto ambiental. Esto tanto para las comunidades aledañas por el desequilibrio que se genera en la explotación de los recursos maderables, la agricultura y los servicios ecosistémicos de las zonas, como también, en este caso, para el Valle de la Ciudad de México y sus alrededores, dado que, bueno, como algunos de ustedes saben, en el suelo de conservación se tienen una de las fuentes más importantes de agua por sus acuíferos y muchos de estos están recargados por los árboles que están siendo afectados por muérdago. Entonces es como una problemática indirecta
que teniendo las herramientas adecuadas se podría atender. Y bueno, aquí sin olvidar que es una zona de importancia ecológica por la conservación de fauna, de flora que está allí presente. O sea, claramente es un suelo de conservación. Bueno, para abordar esta investigación vamos a cubrir el siguiente índice. Hablaremos un poco acerca del área de estudio, los tipos de datos y su adquisición, el preprocesamiento llevado a cabo, también algo de programación genética y cómo se pudo implementar para resolver esta tarea, junto con una comparación de métodos y los resultados. Bueno, ya entrando en materia, entonces la zona de estudio está situada, como les comentaba, al sur de la Ciudad de México y esto se encuentra en los linderos de la Reserva Natural del Desierto de los Leones. Y ahí está registrada una comunidad que tiene un área de conservación comunitaria de San Bartolomé Villalco y esto en contexto se encuentra en la delegación de Álvaro Obregón. Entonces, esta área de conservación comunitaria se registró en el programa justo de áreas comunitarias para conservación ecológica en el año 2017. Y esto fue con el objetivo de proteger, de mejorar y de conservar los recursos naturales y los servicios ambientales que esta zona le provee en general a la Ciudad de México. Entonces, esta área en general se compone de 244 hectáreas que están catalogadas en su mayoría como una superficie forestal. Cuenta con presencia de bosque de oyamel en un 23% de superficie y de pino más o menos un 38%. Entonces, adicionalmente también existen zonas destinadas a la agricultura de temporal de los mismos comuneros que residen en esas zonas. También cabe mencionar que esta comunidad de San Bartolomé Yalco, la problemática del muérdago resulta ser, como lo decíamos, un inconveniente que no solo es ambiental, sino también social, puesto que al interior de esta zona existe una transición forestal agrícola, justo porque tienen estas parcelas de agricultura temporal. Y esto es una de las principales actividades económicas que ellos realizan junto con la explotación de recursos maderables y el pago por servicios ecosistémicos. Bueno, por otra parte, para la adquisición de datos se consideraron dos tipos de insumos. El primero es un muestreo en campo con la ubicación de los árboles que están infestados con muérdago. Este consta de 885 puntos de control y esta información en general fue proporcionada por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Corena. Y ellos también realizaron un acompañamiento técnico a esta investigación. Ahí cabe mencionar que los recorridos en campo y la toma de fotografías fueron acompañados también por habitantes y dirigentes de la comunidad de San Bartolomé Villalco, puesto que con ellos es con quien se está abordando esta problemática del saneamiento ambiental y bueno, son los que habitan la zona, no hay, digamos que nadie más conocedor que ellos para saber cómo el impacto y las zonas, digamos, afectadas por este tipo de plagas. Entonces, en el mapa que pueden observar al costado derecho de la presentación, en color azul, los puntos de muestreo in situ son de Foradendron velutinum, mientras que en color amarillo se están resaltando los polígonos de vuelo que se realizaron para la adquisición de estas imágenes. Y esto se realizó por medio de un vehículo aéreo no tripulado. Se utilizó un P4 multiespectral, que en general es conocido por su uso en agricultura de precisión, en supervisión ambiental y en inspecciones y mantenimiento de plantas. Entonces, digamos que estaba un poco orientado a este tipo de temas. Se distribuyeron así para cubrir la mayor superficie en el menor tiempo de vuelo. Entonces el área de estudio se dividió en estos polígonos y se mantuvo un rango de altitud más o menos entre unos 80 y 110 metros de altura.
Y esto fue con el fin de adquirir una distancia de muestra de suelo, también conocida como GSD, que fuera inferior a 10 centímetros por píxel. Y esto es porque la resolución espacial sugerida u óptima, por así decirlo, es inferior a estos 10 centímetros para facilitar esta identificación sobre las imágenes. Digamos que esto es muy viable porque muchas de estas plagas forestales no siempre abarcan como toda la extensión del mismo árbol hospedero. Entonces, con imágenes, digamos, satelitales o estas cuestiones, pues no se podría llegar a este tipo de alcance. Entonces, respecto al vuelo, los 4 polígonos en general abarcan un área total de 147 hectáreas y estas se registraron por medio de 2.565 imágenes multiespectrales, considerando las bandas RGB, Red Edge y el infrarrojo cercano. Entonces, esta cámara integrada cuenta con 6 sensores y maneja un obturador global de 2 megapíxeles y un estabilizador de 3 ejes, así como en detalles técnicos de la plataforma que se utilizó. Bueno, una vez concluida esta etapa de adquisición de datos, se inició un proceso de preprocesamiento de las imágenes para crear un conjunto de datos que nos permitiera eh, entrenar este algoritmo de detección de muérdago con programación genética, porque si bien es cierto que hay, digamos, distintas bases de datos, no existe como una enfocada específicamente en muérdago y mucho menos en Forandron velutino, entonces hace parte de la construcción de este trabajo todo el levantamiento de información en campo. Y el preprocesamiento en general consta de 3 grandes pasos: el registro de imágenes, la creación de máscaras y el conjunto de datos finales. Entonces, primero, el registro de imágenes. Este paso, bueno, fue necesario dado que se experimentó un desfase entre el tiempo de exposición de cada sensor y esto fue originado por el tipo de plataforma. Entonces, esto ocasiona desplazamientos espaciales entre cada una de las bandas de cada captura fotográfica. Entonces, este paso es importante para poder realizar, digamos, cualquier medición espectral y que fuera precisa. El registro de las bandas se realizó por medio del algoritmo SURF y este algoritmo está diseñado como detector y como descriptor de características locales y considera la detección de puntos de interés, la descripción del vecindario local y la coincidencia de puntos. Entonces, el registro se orientó tomando la imagen RGB como referencia y las bandas Red Edge y NIR fueron el registro. Bueno, pero sin embargo, para llevar a cabo el correcto registro de todas las bandas en las 2.500 imágenes que se tomaron con este P4 multiespectral, y también dadas las características de este algoritmo de SURF, que se compone de múltiples parámetros, pues fue necesario realizar una iteración de estos criterios con un conjunto de muestras. Se consideraron 100 imágenes RGB seleccionadas aleatoriamente con sus correspondientes pares Red Edge y NIR. Entonces, este proceso tuvo como objetivo general encontrar los parámetros que maximizan el registro de las bandas, es decir, que optimizaban esta tarea en específico, considerando, claro, un ambiente forestal que tiene pocas construcciones y caminos. O sea, no hay tantos puntos clave de control que el algoritmo pudiera detectar fácilmente, porque, bueno, en las imágenes que se ven en pantalla, la mayoría son árboles y son de la misma especie, entonces tienden a parecerse entre ellos. Entonces, digamos que la optimización de estos parámetros era fundamental para que fuera un buen registro. Y por otra parte, bueno, la métrica utilizada para evaluar este registro fue el índice de similaridad estructural, puesto que se consideró porque evalúa la similitud entre dos imágenes sin comprimir y sin distorsionar la imagen de referencia, en este caso la RGB.
Y la base de esta métrica es una comparación ponderada de la luminancia, el contraste y la estructura de las imágenes. Entonces, con esto, digamos que evaluamos y nos ayudó a decir cuáles eran los parámetros que optimizaban esta tarea. Bueno, una vez que las bandas fueron registradas correctamente y concatenadas para formar un cubo espectral de 5 bandas por imagen, ahí sí fue posible proceder con la creación de máscaras binarias que identifiquen correctamente la presencia o la ausencia de Forandron velutinum en cada una de ellas. Entonces, en este paso también se filtraron las imágenes hasta quedar con una imagen por segmento espacial. Es decir, se removieron todas las imágenes que tenían ya sea un traslape horizontal o un traslape vertical con otras. Y aquí quiero comentarles que justo para realizar estas máscaras, primero fue necesario realizar recorridos en campo alrededor de varios sectores de la zona de estudio para conocer físicamente el muérdago, tanto en coloración como en la disposición que tiene sobre el árbol hospedero y por supuesto también para entrenar nuestros ojos y poderlo identificar fácilmente sobre las imágenes cuando se hiciera la identificación en oficina. Bueno, pero no obstante, el proceso de identificación del muérdago sobre estas fotografías, pues se basó principalmente en el muestreo realizado en campo. Así que se tomaron todos los puntos de control y se ubicaron geográficamente en las imágenes aéreas multiespectrales para identificar estos puntos de infestación y eso se sumó a un proceso de fotointerpretación para poder definir, de acuerdo, digamos que al entrenamiento visual realizado en campo, cuál era la cobertura, porque ya sabíamos algunas identificaciones, no todas, porque es un muestreo, eh, y poder definir como los pequeños arbolitos o los pequeños polígonos que definían aquí el muérdago. Entonces, en esta imagen, en el fondo negro en general representa cualquier superficie distinta de la plaga, tanto el mismo árbol hospedero como el suelo desnudo y las construcciones. Esto en general es una máscara binaria que presenta justo la presencia o ausencia. Ya les decía, lo negro representa el fondo y lo blanco representa los puntos que se identificaron como muertos. Listo, del paso anterior, finalmente nos quedamos con 94 imágenes que contaban con la presencia de la plaga en diferentes proporciones y sin redundancia de información. Entonces, con el objetivo de incrementar el conjunto de datos, aumentar la eficiencia computacional y también realizar un balance de clases, se realizó la extracción de subimágenes de tamaño de 300 por 300 píxeles, en donde todos los recortes fueron filtrados nuevamente para obtener otras subimágenes que contuvieran zonas de la plaga. Y esto es porque en el corte que se realizó la imagen en diferentes vistas de forma secuencial, muchas de las muestras solo hacen referencia al fondo del territorio, entonces, lo cual no aporta información para la solución de esta tarea. Y adicionalmente se removieron las imágenes que contaban con una superficie de muérdago que tenía una presencia inferior al 10% aproximadamente. Y esto justo con el fin de conservar ese balanceo de clases. En esta parte final del preprocesamiento se obtuvo un conjunto de datos de 250 imágenes multiespectrales y sus respectivas máscaras binarias que hacían referencia a la presencia del muérdago. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la programación genética. Esta es una técnica de computación evolutiva, de aprendizaje supervisado, que tiene como objetivo generar programas por computador o algoritmos
de forma automática. El proceso de evolución básicamente está inspirado en la teoría de selección natural de Darwin, que se resume en la supervivencia del más apto. Entonces, teniendo como estrategia encontrar soluciones óptimas o cercanas al óptimo de un problema dado. Entonces, las fases en general de este aprendizaje son la inicialización, la evaluación, selección y finalmente reproducción. Entonces, inicialmente se genera aleatoriamente un conjunto de posibles soluciones a las que se le llaman individuos. Un ejemplo de una posible solución puede ser un índice espectral, como el NDVI u otros. Y este se representa con la estructura de árbol, en donde para este caso práctico los nodos, los que están en color naranja, representan las funciones. Y las terminales, que se ven en color azul, son los datos de entrada, que en este trabajo particular hacen alusión a las bandas espectrales, RGB, Rayleigh, NIR. Y bueno, el conjunto de varios de estos árboles o de posibles soluciones aleatorias constituyen toda la población inicial. Entonces, a continuación, cada una de estas posibles soluciones se evalúa frente a un conjunto de datos reales, que para nuestro caso serían las imágenes evaluadas con una función de aptitud que nos dirá qué tan bueno o malo es ese individuo en específico a la hora de resolver esa tarea. Entonces, la selección puede llevarse a cabo a través de diversas estrategias basadas en el resultado de la función de aptitud y el propósito de establecer una probabilidad de selección o de reproducción, es decir, de seguir avanzando en la evolución para que estos individuos pasen a la siguiente generación. Entonces, estas nuevas generaciones son definidas a partir de operadores genéticos. Pueden ser cruzamiento o mutación. Entonces, estas operaciones se realizan sobre nodos seleccionados al azar en cada uno de estos árboles y basados en su probabilidad se pueden cruzar con otras soluciones o se puede introducir nuevo material genético, como con la mutación. Entonces, eso nos da como resultado nuevos individuos evolucionados que también serán evaluados y así iterativamente a lo largo de varias generaciones hasta encontrar los mejores. Bien, respecto a los experimentos, utilizamos una metodología de validación cruzada. Dejando uno fuera, se utiliza un K-fold con un K igual a 5 y se dividieron las 250 imágenes del conjunto de datos creado que mencionamos anteriormente en 5 carpetas de 50 imágenes cada una. Entonces, cuatro carpetas se utilizaron para entrenamiento y una carpeta para prueba. Entonces, bajo esos parámetros se ejecutaron 50 corridas independientes de EGP, programación genética, con 5 conjuntos de entrenamiento diferentes, porque se iban rotando. Entonces, al final de cada corrida se evaluó al mejor individuo con el correspondiente conjunto de prueba para evaluar el desempeño final de esas mejores soluciones candidatas. Entonces, las terminales utilizadas, como lo mencionaba anteriormente, son las bandas espectrales de cada imagen, RGB, Rayleigh, NIR, mientras que en las funciones se eligieron con base en operaciones algebraicas, que son utilizadas por diferentes índices espectrales y en las rutinas generalmente de procesamiento de imágenes para la mejora de estos datos de entrada. Bueno, y para evaluar qué tan bien o mal lo hacen, ¿no? Entonces, en esta función de aptitud, utilizamos el coeficiente de capa ponderado como una función de aptitud justo para evaluar la precisión de la clasificación de los individuos. Y se calcula con base en los valores resultantes de una matriz de confusión.
Entonces, como vemos en la ecuación, K representa los números de categorías, W los elementos de la matriz de pesos, las X son los valores observados de esta matriz de confusión y las M son los valores esperados. Entonces, el coeficiente de capa ponderado permite usarse en situaciones donde algunos errores son más serios que otros, como en este estudio, por ejemplo, los pesos de discrepancia los establecimos con base a la opinión de expertos de detección y tratamiento de plagas, quienes afirman que debido a los recursos destinados a estas labores forestales, pues son limitados y se debería minimizar el costo del transporte en atención de falsas detecciones. Es decir, que si ellos detectaban, digamos, puntos con muérdago y llegaban y no había muérdago, ya se había hecho toda una inversión para movilizar esas comisiones y eso, digamos que es un problema mayor que el no detectar ciertos puntos de muérdago, porque finalmente se encuentran en cúmulos y si tengo uno cerca, si encuentro uno cerca, probablemente va a existir otro. Entonces, por tanto, en esta parte concluimos que pues es peor etiquetar a un píxel como muérdago cuando no lo es, a lo que se le llaman falsos positivos, que etiquetar a un píxel como no muérdago cuando sí lo es. Esos son los falsos negativos. Bueno, una vez realizados los experimentos, se pudieron determinar varios mejores individuos. Aquí, digamos que todas son posibles soluciones y la que estamos presentando aquí es la mejor solución. Entonces, digamos que esa es una de las ventajas de programación genética. Y bueno, como les decía, el mejor de ellos se muestra en esta ecuación, que puede considerarse como un extractor de características que está diseñado específicamente para la detección de esta especie de muérdago. Entonces, para analizar mejor el comportamiento de este algoritmo, realizamos pruebas sobre una imagen de muestra, la que aparece en la esquina superior derecha. Así que en el primer conjunto de datos, de términos que se mostraron hace un momento, se puede considerar que hay términos que son representativos, como por ejemplo, el valor absoluto de la diferencia de las bandas roja y la azul. Entonces, esta diferencia, por ejemplo, es utilizada para estimar la clorofila del contenido de las hojas. Otro término de referencia, por ejemplo, es el logaritmo base 2 de la relación entre la banda roja y la banda azul. Entonces, esta relación es mayormente conocida como la proporción del óxido de hierro que tiende a resaltar el color rojo o naranja. Y el logaritmo, por otro lado, tiende a mejorar ese contraste y la nitidez de las regiones con valores que tienen píxeles que tienen valores bajos. Ahora, por otro lado, en este segundo conjunto de términos, aparentemente arroja información que permite diferenciar el suelo seco o desnudo, claro, creando así como un conjunto de características que permiten la diferenciación territorial. Pero bueno, sin embargo, pues son necesarias muchas más pruebas para determinar la relación que existe entre estos términos del algoritmo y la verdadera respuesta física que tiene el muérdago con su entorno. Ahora, la multiplicación de esos dos factores muestra que los mayores valores corresponden a la ubicación de muérdago en la imagen, como lo podemos ver aquí en la figura, en la letra E, hasta abajo, en color amarillo. Entonces, ahí estaría resaltando que está la presencia del muérdago. Entonces, luego de este paso, finalmente este mapa se binariza, se considera un umbral igual a 0 y así es posible obtener máscaras que son similares a las del conjunto de prueba. Bueno, adicionalmente a todos estos experimentos que realizamos con programación genética,
pues también buscamos comparar la eficiencia de nuestro mejor algoritmo generado con GP frente a métodos tradicionales que sí son frecuentemente utilizados en la literatura para solucionar tareas similares. Entonces, digamos, el primero que utilizamos para la comparación es el índice de pigmentos sensibles a la estructura, conocido como CP2. Entonces, este índice está relacionado con la intensidad de pigmentación de la planta y se consideró con el objetivo de poder discriminar entre la pigmentación que tiene el árbol hospedero y del muérdago, bajo el hecho de que el muérdago, al consumir los nutrientes del árbol, con el tiempo reduce su vitalidad y eso cambiaría su pigmentación, mientras que el muérdago, digamos, seguiría vigoroso. Generalmente en imágenes satelitales, el cálculo de este índice se realiza con las longitudes de onda 800, 505 y 690 nanómetros. Pero, sin embargo, para imágenes multiespectrales recolectadas con dron, pues es posible utilizar la banda roja, verde y NIR, el infrarrojo cercano. Entonces, el resultado que se obtuvo al aplicar pues, este índice eh, es la caracterización de la imagen en un rango de umbrales. Entonces, para definir cuál es el más propicio para detectar el muérdago, se hizo un experimento igual con 100 imágenes seleccionadas aleatoriamente y se contemplaron valores de umbral entre 0 y 0.9. Y con eso se determinó que el umbral que intenta hacerlo mejor era 0.9 y se consiguió en promedio un valor de aptitud de capa ponderado muy pequeño, menos 0.0014, y su precisión en general era como 0.49. Ahora, por otra parte, el segundo método que se consideró es máquina de soporte vectorial. Este es un algoritmo, bueno, de aprendizaje supervisado, de uso frecuente, también en aplicaciones de teledetección, y sí ha demostrado grandes ventajas, como en la correcta clasificación de clases binarias. Entonces, para este método se consideró el paradigma de clasificación basado en píxeles, y esto fue, digamos que en general, para aumentar el tamaño de la muestra y también para facilitar la definición de estos vectores de soporte. Para este método, el conjunto óptimo de parámetros se estimó por medio de una herramienta de búsqueda exhaustiva de parámetros que definió el kernel polinomial como la mejor opción para clasificar este tipo de datos en específico. Entonces, el entrenamiento igual se realizó por validación cruzada, se consideró 1 millón de píxeles que fueron balanceados por clase, 70% entrenamiento, 30% validación y para la prueba se consideraron 100.000 píxeles del conjunto de datos de prueba en específico. Bueno, y como resultado se obtuvieron los siguientes datos. En esta tabla podemos ver los dos mejores y las dos peores soluciones de programación genética para esta tarea específica, la detección del muérdago. Y también se muestra la evaluación de los métodos de comparación, IP2, máquina de soporte vectorial y dos de los mejores términos internos de la mejor solución que les presenté en las láminas anteriores. Entonces, aquí podemos ver que el mejor individuo de programación genética obtuvo un valor de aptitud en promedio de 0.45 con una precisión general del 96%. CIPI obtuvo una precisión general del 54% y máquina de soporte vectorial el 88%. Entonces, aquí también cabe resaltar que todos los métodos que se implementaron fueron evaluados bajo los mismos parámetros, usando la misma distribución de carpetas. Todos son entrenados específicamente para detectar al muérdago y para todos se intentó optimizar, digamos, sus parámetros.
Bueno, y en esta imagen quiero mostrarles la detección de Forandron velutinum a partir del mejor individuo de programación genética en la segunda columna, el índice espectral de CP2 en la tercera y los resultados de máquina de soporte vectorial en la cuarta. El color blanco, bueno, representa el muérdago correctamente clasificado. El color negro representa todo lo que se considera como fondo, los árboles, hospederos, el suelo, las casas. Bueno, mientras que el color verde muestra los píxeles que representan los errores por omisión, es decir, donde sí había muérdago pero no se detectó. Y en magenta los errores por comisión, donde no había muérdago pero se clasificó como tal. Entonces aquí todo lo que está en magenta y en color verde básicamente son errores. Es una clasificación incorrecta y eso nos permite en este punto incluso evaluar visualmente que el GP tiene un mayor rendimiento y es más consistente con esta tarea de clasificación. Bueno, para finalizar, aquí les presento una aplicación real del algoritmo generado con GP para la detección de Forandrum velutinum en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Entonces, en color rojo pueden apreciar la detección que se realizó con el algoritmo aquí propuesto y en los puntos de color azul se ve el muestreo in situ de esta especie, el cual fue proporcionado por Corena. Entonces, aquí quiero resaltar que el algoritmo propuesto se implementa directamente sobre las imágenes multiespectrales cuando se toman en campo y con ello es posible obtener este tipo de resultados. Digamos que todo ese proceso de entrenamiento y el postprocesamiento no es algo que luego, digamos, el usuario o las autoridades de sanidad forestal tengan que implementar. Ya únicamente con aplicar este algoritmo sobre las imágenes podrían intentar llegar a este tipo de soluciones. Bueno, como conclusión de este trabajo, podemos decir que el algoritmo obtenido mediante el uso de un enfoque de programación genética para la detección de Forandron velutinum, pues representa una solución clara y una solución viable para la generalización de esta tarea en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Entonces, este algoritmo permite la detección de esta plaga, como se los comentaba, en un 96% de precisión general y considerando información del espectro visible y del infrarrojo cercano. Entonces, también, bueno, de los hallazgos encontrados con la implementación de esta técnica, es posible decir que estas propiedades físicas del muérdago y su relación con el territorio permiten la detección temprana de focos de infestación. Entonces, adicionalmente, pues sí creemos que existe una gran ventaja competitiva frente a otros métodos de detección, resolviendo esta tarea, pero digamos que de una forma más eficiente y siendo capaces de generalizar la solución a toda el área de estudio en diferentes condiciones de adquisición de imágenes, tanto iluminación como exposición, porque los conjuntos de entrada, las imágenes tomadas en campo, digamos que fueron en el mismo tiempo, pero las condiciones variaron de un polígono a otro, ¿no? En uno a lo mejor no habían tantas nubes, en otro estaba un poco más opaco, y con toda esta información ya fue entrenado este mejor algoritmo, entonces ya lo está considerando intrínsecamente. Bueno, y ahora como trabajo futuro, pues estamos estudiando las opciones de implementar nuevos métodos de comparación junto a mejoras justo en el diseño de los algoritmos y estas podrían implicar el uso de diferentes descriptores de características, incluso diferentes tipos de sensores, que sería lo ideal, digamos, que investigar en más espectros. Y bueno, además estamos orientando el trabajo a la adaptación del algoritmo para implementarlo en parques y zonas verdes urbanas. Entonces, esto, bueno, considero que contribuiría a la generalización de este problema
al obtener información diferente respecto a su contexto territorial. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco el tiempo y dedicación pues prestada a este seminario. Espero que en general haya sido de su interés. Y en caso de que quieran ahondar más en el tema, les comparto los datos de la reciente publicación de esta investigación y les dejo también mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda adicional. Y bueno, no sé, Carmelo, si quieres podemos abrir el espacio para preguntas, si las hay. Sí, Paola, muchísimas gracias. Una charla súper interesante. Yo tengo varias preguntas, pero voy a darle prioridad a las preguntas que tenemos aquí en el chat. Tengo una de momento, te la voy a leer y bueno, aprovecho para invitar a todos los presentes, pues que se animen a preguntar. Si quieren preguntarle directamente a Paola, háganmelo saber a través del chat y yo les abro el micrófono. Entonces te leo la primera pregunta, Paola. Bueno, te agradecen. Buen día, gracias por tan interesante seminario. Y existe una infinidad de aplicaciones de este tipo de algoritmos, en particular para la aplicación presentada. Y la pregunta es, ¿cuál es la dependencia de la resolución de la imagen, altura de la captura de imágenes? Es la primera pregunta. Te la voy a leer otra vez. ¿Cuál es la dependencia de la resolución de la imagen con respecto, me imagino, a la altura de la captura de imágenes? Ahora te leo la segunda. Esta es una pregunta. Te contesto esto de una vez, ¿no? Ajá, exacto. Y ahora te leo la otra, ¿sí? Entiendo cómo va a depender digamos que los resultados del algoritmo de acuerdo a la resolución de las imágenes tomadas. Bueno, Sí, sí, ¿no? sí, lo que yo entiendo de la pregunta es, pues tienen que tomar las imágenes, me imagino, a cierta altura y entonces, pues, ¿qué tanto depende de esa altura la resolución Ah, que bueno, tienen las sí. imágenes? Ah, cuando está el diseño del vuelo con el dron, de acuerdo a la altura de que vuelen y la resolución de la cámara, es que Ujú. se va a poder calcular, digamos, este valor de GSD, del tamaño de la muestra sobre el terreno. Entonces, para la cámara con la que nosotros volamos, que es de un Phantom 4 multiespectral, entre 80 y 110 metros, dependiendo de la altura de cada uno como de estos árboles, se tendría un GSD aproximadamente de 7 u 8 centímetros por píxel. Y en general, lo recomendable para este tipo de estudios sería que no excediera los 10 centímetros, justo, porque el muérdago tiene unas características muy particulares, o sea, no siempre es como una masa grande de Mm. ramas y así, a veces son solo brotes muy pequeños en el mismo árbol. Entonces, si un GSD mide 1 metro, pues ya no lo voy a poder detectar, a veces 1 metro es medio árbol. Entonces Sí. sí se necesita como que sea una resolución pequeña. Y sí, la altura de vuelo y la resolución de la cámara determinan el tamaño. Entonces, como que hay que considerar esas dos cuestiones. Pero digamos que en el diseño del vuelo, antes de igual incluso que lo realicen, se podrían, digamos que corroborar esos datos para que vuelen, digamos, con el tamaño de píxel requerido. Perfecto. Entonces me imagino que antes de tomar las imágenes, pues ustedes ya determinan a qué altura tiene que estar volando el dispositivo, ¿no? Sí, El dron en claro este que caso. sí. O sea, Ujú. tenemos un modelo del terreno, Sí. porque además generalmente los planes de vuelo se realizan sobre la altura del terreno y no sobre la altura del árbol. Entonces Ujú. también hay que considerar que si los árboles son Claro. muy altos, no vaya pues como a Sí. estrellar al dron o cosas así. Entonces depende Perfecto. del bosque, entre 80 y 110 metros, con este tipo de cámaras, por ejemplo, las cámaras de Phantom, podrían conseguir estas resoluciones menores a 10 centímetros. Pero toda esta Perfecto. planeación del vuelo se hace antes de ir a campo. Perfecto. Y la siguiente pregunta está relacionada con esta. Y dice, ¿es posible mediante programación disminuir los efectos de estos parámetros? Si es posible, yo creo que con un procesamiento digital eh, aumentar la resolución o quitarte Ah, encima. bueno. Pues O hay tiene que... estrategias, por ejemplo, lo de superresolución, que justamente hace unos pocos días debatíamos sobre eso. Sí hay estrategias que se podrían abordar este tema para aumentarla. Por ejemplo, si alguien quisiera trabajar con imágenes, no sé, satelitales, porque no se pueden adquirir
las de dron o digamos que solo tienen RGB y quieren otros espectros, pero realmente digamos que eso todavía no está tan comprobado para plagas forestales y esa información digamos que podría, no sé, llegar a resultar sintética. O sea, la escala sí es Ujú. importante a la que se va a Ok, trabajar para este tipo de plagas. Ujú. perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, Pablo Cardoso te agradece, excelente trabajo y felicidades. También Gracias. Marisa te dice que gracias por el seminario, excelente trabajo. Uno más, José Miguel, muy bien, felicitaciones. Y te leo una siguiente pregunta. Hola, buen día. Gracias por la interesante plática. Tengo una pregunta. En cada capa que se evalúa a los individuos, entre paréntesis funciones, se van eliminando algunos y otros continúan avanzando. ¿Cómo se van generando los individuos de capas posteriores a los que sobrevivieron en la anterior? ¿Como una multiplicación o como una suma o etcétera? ¿Qué es lo que se hace? Se generan, perdón que me mueva rápido en la presentación, Ujú. aquí, se generan en esta etapa de reproducción. Entonces, de acuerdo a la probabilidad que tengan aquí de selección, se definen los operadores de cruzamiento o mutación. Hay otros, nosotros consideramos Ok. una probabilidad de cruzamiento del 70% y de mutación del 30%. Entonces llegan los dos nuevos individuos, se selecciona, o sea, si su probabilidad cayó en cruzamiento, se selecciona un nodo al azar de cada uno y todo este subconjunto, este pequeño arbolito, pasaría a formar parte de este árbol y este pasaría a formar parte de este otro. Entonces, esos ya serían, digamos que nuevas soluciones, nuevos individuos y pasan a la siguiente generación. Lo mismo con mutación. Si su probabilidad cayó en mutación, aquí lo que se hace es agregar nuevo material genético. Entonces, digamos, otras operaciones, ¿no? Nosotros tenemos ahorita unas funciones algebraicas y las bandas multiespectrales. Entonces, en realidad de cambiar uno con el otro, agregamos nuevas operaciones entre las bandas y eso ya lo convierte en un nuevo individuo. Ellos pasan a la siguiente generación y continúan el proceso en el que se evalúa qué tan buenos son y que Ujú. se filtran, ¿no? O sea, si su probabilidad no es muy buena, este se rechaza y los buenos pasan como a este proceso de operadores genéticos. Ajá, mira, para aclarar un poquito la pregunta, nos dice, es decir, si se trabajan 50 capas, por ejemplo, el mejor individuo sería el resultado de la multiplicación o de la suma o etcétera. Eso ¿Cómo se le...? depende de las funciones que se estén Ajá, utilizando. Entiendo que 50 capas espectrales, o sea, exacto, ok, ajá. exacto. Pues mira, no, los individuos no siempre toman todas las bandas. O sea, esta población se genera aleatoriamente y de esas 50 puede tomar 10, ¿no? Ujú. O 2 incluso. Y entonces genera todas estas operaciones. Si esa combinación es apta, va a seguir evolucionando. Pero si esas 2 o 10 que seleccioné de las 50, la verdad no le va bien en esta tarea, se va a empezar a descartar. Excelente. No necesita hacer una multiplicación o una suma, eso depende de los operadores. O sea, Sí. aquí, perdón, yo hubiera podido utilizar otro tipo de funciones. Generalmente Ujú. se utilizan estas porque eh, son como, o sea, permite que esta información interactúe una con otra y ya se han usado en diferentes índices espectrales. Pero aquí puedo tener solo logaritmos, puedo tener funciones, operadores sobre imágenes, extractores de características. Y GP de alguna forma va a generar esas soluciones como aleatorias y las va a medir. O sea, cada vez que yo corro una generación de GP, todas son nuevas. O sea, es muy raro que, bueno, creo que Genial. nunca repite. Ok, Entonces, de todas las perfecto. soluciones que se obtienen, todas son diferentes. Pero estas multiplicaciones, sumas y restas, depende de las funciones que nosotros le demos Ujú. y eso está basado pues en un estudio anterior, ¿no? De antecedentes. Sí, perfecto. Sí, eso yo creo que aclara más. Y si no, Edgar, pues mándale un correo y que le preguntas si no te quedó claro. Bueno, nos vamos a la siguiente pregunta. Tenemos varias, así que bueno, cuando tú me digas para, Qué ahí bueno. paramos, ¿ok? Bueno, nos dice Alan Fernando, muy interesante y excelente trabajo. Con respecto al tiempo de entrenamiento, más o menos, ¿cuánto tiempo se llevó?
Bueno, fuimos evolucionando. La primera vez eran como 8 días. Sí, y también depende de la capacidad de cómputo con la que cuenten. Pero ya al final ya digamos que utilizamos un servidor y cada generación con una población de 100, o sea, generaba 100 de estos arbolitos Ujú. eh, en un proceso de 50 veces. Se demoraba 2 días, más o menos. Ok, Ujú. bueno. Y actualmente entonces, más o menos, ¿cuánto les toma entrenarlo? Eso, ¿No? ahorita está en Dos eso, más o días, menos en dos dos días. días, porque Ok, se está procesando en MATLAB. Estamos ok. haciendo una Ah, genial. migración a Python, ajá, y Sí, estamos justo viendo como opciones para sí, optimizar como este trabajo computacional. claro. Perfecto. Bueno, te va la siguiente. Te digo que tenemos varias, entonces ya no me tengo más en esa. Ok, excelente presentación. Hemos utilizado la diferenciación de pigmentación del árbol y del muérdago, pero por cámaras fotográficas especiales, más no por drones, y resultó positivo para comparar el antes y después de un tratamiento. Esto nos lo dice Roberto Quintero. Bueno, me imagino que es una sugerencia, pues para hacerlo de otra forma, ¿no? Otra técnica. ¿Sí? Gracias, Roberto. O sea, estaríamos como encantados de poder realizar ese trabajo también. Sí, es que escríbele a Paola y bueno, ahí se ponen de acuerdo, ¿no? A ver si sale algo. Bueno, te leo Súper, la siguiente gracias. pregunta. Daniel, Daniela Olivia Sandoval nos dice, hola, gracias por exponer un seminario tan interesante. Una vez que ha sido detectada la plaga, ¿cómo se ataca ese tipo de plaga? Bueno, la forma tradicional es que va una comisión de sanidad forestal y literal hacen la remoción, o sea, de Ujú. la plaga manualmente. Sí, Como es tan complicado, por eso es importante detectarla de forma temprana para que no se disperse, porque más la claro. dispersión es aleatoria, o sea, no sabemos. Por Sí. ejemplo, lo que les decía, los pajaritos se llevan las semillas y se puede ir Mm, súper lejos y ya ese foco de infestación no se puede mm. detectar. Entonces, generalmente es de forma manual. Van las autoridades de sanidad forestal, literal, A cortan cortarse. y ya. Hay Perfecto. algunos, digamos, avances en como algunos pesticidas que están diseñados, pero digamos que ahorita están variando de especie. Hay como para especies específicas, pero todavía está como en experimento, en pruebas. Perfecto. Muy bien. Ok, te leo la siguiente pregunta. Es de Roberto Quintero otra vez y nos dice, pregunta, para las áreas verdes de la ciudad, con la complejidad de la ciudad y sus edificios, ¿es factible el uso del dron para diagnosticar la presencia de muérdago en esas áreas y qué equipo sería el adecuado? Sí, es todo un reto, ¿eh? Sí, me imagino que sí. Pero también Claro. es muy importante porque las zonas verdes entre las ciudades son Sí, microecosistemas y sí, tienen infinidad como de recursos, digamos, para la sociedad, para esos medios ambientes, nos aportan, digamos, demasiado. Y hay, digamos, pulmones dentro de las mismas ciudades, claro. Chapultepec o estos como parques grandes de reserva. Sí, lo ideal sería poder volar en un lugar, por ejemplo, donde no hubiera mucho cableado eléctrico o estas Ujú, condiciones, antenas, ya saben, no podemos volar cerca de aeropuertos, sino es con permisos, sí, pero la idea es poder empezar el estudio en las zonas que son viables, generalizar este detector y las autoridades de sanidad forestal, bueno, ellos sí tienen la posibilidad de volar donde quieran, ¿no? Entonces sí, empezaríamos en las zonas que son ujú, viables, nos gustaría centrarnos como si fuera, por ejemplo, Chapultepec, digamos que es claro, una zona que tiene un problema importante así de muérdago, entonces si pudiéramos aportar a esa solución estaría genial, pero también, digamos, parques en las zonas urbanas, mm, las divisiones verdes de las calzadas. También yo creo que muchos han salido a sus casas y ven así como montones en los árboles, pues es muérdago y sí, a lo mejor ahorita no se ve tan mal, pero sí va a llegar el momento en que el arbolito ya no pueda más. claro. Esa sería la opción. ¿Qué tipo de sensor? Ahorita estamos trabajando con esta cámara multiespectral que tiene RGB, RTH y NIR. Eh, esta mejor solución funciona con ese tipo de bandas. Digamos, puede prescindir de RTH, esta solución en específico, pero sí necesita todas las otras bandas.
nos gustaría probar con cámaras que tuvieran una o sea, resolución espectral más amplia y seguramente generaríamos como unas soluciones más adecuadas. Entonces, Claro, por el momento el mínimo es esa cámara multiespectral, ¿no? perfecto. Y en cantidad de sensores, bueno, pues ya habría que probar. Claro, perfecto. Muy bien, te leo la siguiente pregunta. Bueno, es un comentario. Excelente trabajo. Felicitaciones, Paula. Es de de Carlos Rivera. Y te leo un Gracias, Carlos. comentario más de Enrique Reina. Con un dron DJI Phantom 4 Advance, ¿podrá realizarse trabajos de este tipo o se requiere complementar este equipo para realizar este tipo de muestras? Y bueno, muy buena Eh, presentación, gracias. Gracias. Ese equipo en particular creo que maneja solo una cámara RGB, me parece. Sí, Ujú, habría que complementarlo con una cámara multiespectral. A lo mejor le puedes adaptar una Sequoia, una Mica Sense. perfecto. Eso sería como lo más viable, porque, o sea, o sería otro estudio, ¿no? Poder generar un algoritmo que utilice solo el RGB también es muy válido, ¿no? Ujú. Incluso a lo mejor sea más fácil de implementar para ciertas organizaciones. Pero para utilizar este que estamos presentando en este momento, sí se necesita que tengas la banda del infrarrojo cercano. Entonces habría que adaptarlo. Excelente, muy bien. Te leo la siguiente pregunta, comentario de Daniel Bravo. Buenos días, mi pregunta es referente a las máscaras binarias. El algoritmo para generar las máscaras fue creado de forma automática usando algoritmo que registra en base a un rango de valores RGB o se realizó de forma manual. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, déjame ver, respecto a la implementación, ¿están considerando el aplicar a futuro este algoritmo por realidad aumentada sobre el dron para una identificación en tiempo real? Genial. Muy Bueno, interesantes. gracias por las preguntas. La primera era lo de las máscaras binarias. Exacto. No realizamos un algoritmo de detección automática porque justo la coloración del muérdago, trabajamos en la etapa de floración y se supone que es como un color como amarillento, Ajá. medio verde, naranja, pero esos ojos, digamos, de RGB no están totalmente definidos. Entonces, como que lo pensamos y hasta lo intentamos, pero luego detectaba zonas que no tenían muérdago. Es como necesitamos estar súper seguros, o sea, si los píxeles que nosotros le damos al entrenamiento no tenían muérdago, este algoritmo no iba a funcionar. Entonces, preferimos optar como por la opción tradicional. Nos estudiamos un montón el muérdago, aprendimos cómo se ve, utilizamos estos puntos que se tomaron en campo, esos nos ayudaron como a la primera ubicación geográfica y ya luego, bueno, con la expertise y la coloración como básica en general que se tiene del muérdago, dibujamos manualmente y Ok, lo más detallado que se pudo todos estos polígonos. Ujú. perfecto. Y eso me imagino que responde pues la siguiente pregunta que decía, ¿están considerando el aplicar a futuro este algoritmo para realidad aumentada sobre el dron para una identificación en tiempo real? Lo hablamos también, ¿sabes? O sea, de cómo implementar como este algoritmo. Sí, lo que pasa es que no es una fórmula tan compleja, ¿no? No es rojo más verde, pero Sí. justo es porque el problema es muy complejo, ¿no? O sea, obedece a eso. Sí, estaría genial que fuera en tiempo real, pero como aplicación. Claro. eh, sí, como digamos de desarrollo. Pero para la comunidad de sanidad ambiente forestal, a lo mejor habría que hablarlo con ellos, qué tan viable es para ellos saber en tiempo real que sí Claro. está. Si ellos fueran a fumigar, por ejemplo, estilo agricultura de precisión, considero que sería muy viable, ¿no? Porque a lo mejor si pudieran tener estos drones que ya vienen adaptados para la fumigación, lo detecta y ya listo, va Claro. realizando el control. Pero finalmente las comisiones se planean con tiempo, se planean recorridos y de aquí a allá pues hay más dispersión. O sea, ellos en realidad lo que necesitan es saber dónde está, realizar un trabajo en oficina y luego desplegar las unidades para realizar el control necesario. Entonces, creo que como aplicación es muy interesante. Ahora que ellos lo vayan a usar, creo que sería Claro. bajo ese parámetro, por ejemplo, de Sí. fumigación, ¿no? Tal vez, pero Sí. estaría muy bien. Excelente. Muy bien. Te leo la siguiente pregunta. Hay varias más, ¿eh? Si tú me Va. dices ya me cansé, ahí le paramos. Bueno, Julián Peña, excelente e interesante trabajo. Gracias por compartir la investigación y felicitaciones, Paula.
Exacto. Es solamente un comentario. Te leo una pregunta ahora sí. Excelente presentación, muchas felicidades. Entiendo que la parte de tu trabajo es el procesamiento y evaluación de las imágenes, pero una vez que se realiza tu labor, ¿cómo es que se ataca o se actúa sobre esta plaga para la protección de los árboles afectados? Bueno, eso me imagino que pues lo que nos habías platicado, ¿no? No sé si Sí, quieres saber algo sí, más. nos, nos enfocamos a la automatización de la detección temprana, ¿no? O sea, como evitar este momento en el que empieza como la dispersión. Pero realmente ahorita todo, digamos que el control de sanidad forestal es manual, ellos van y hacen, incluso la identificación es manual, ¿no? O sea, ellos Sí. se trazan rutas, suelo de conservación es inmenso, digamos que pasan por los caminos de siempre, pero no pueden pasar por todos, y ellos van viendo, ¿no? Van tomando puntos, ah, mira, aquí hay este muérdago, ¿no? Toman ese punto GPS, hacen como una labor de oficina, organizan sus comisiones y empieza el control como sí, el corte y el desbaste en los árboles para reducirlo. Y esto no es muy seguido, o sea, pasa mucho tiempo y por eso, sí es que es una labor muy costosa en Claro. general. Entonces, si es como que se empezara a implementar esta anticipación a la detección, ellos a largo plazo, digamos que no inmediato, pero sí en las próximas comisiones, reducirían como todos esos insumos de tiempo, de capacitación personal, pero sí, todavía es como a la forma tradicional. Genial, excelente. Bueno, nos piden tu correo que está aquí abajo, Sí, aquí abajo. abajo. Entonces, pues bueno, para que te escriban. Una pregunta más. ¿Se podría aplicar este método de algoritmos genéticos para resolver ecuaciones diferenciales de forma analítica, probando distintas formas funcionales para la posible solución? Sí, siempre y cuando tengas pues un buen conjunto de datos Claro. para ir probándolo, eh, cuentes con tantas variables. Sí, exacto. Muy bien. Te doy la siguiente pregunta. En la lámina donde presentan la mejor solución hay algunos términos que pueden resultar despreciables o correlacionados con otros términos, por ejemplo, donde se aplican logaritmos. Sí, Ah, perdón, digamos y que entonces la pregunta es, ¿han analizado reducir la expresión matemática de la mejor solución? esta ya es una versión reducida, más grande, que Ok, dijimos, wow, sí está súper complejo este problema. Sí, bueno, la seguimos estudiando, sobre todo porque queremos ver lo que les comentaba, como cuál es la relación física con el muérdago, en realidad, ¿qué nos está diciendo? Y por eso digamos que lo probamos sobre una imagen. Realmente, ¿qué es lo que está haciendo por dentro todo este algoritmo y cómo se ve representado? Entonces, en unas veíamos que sí se ve claramente el muérdago y en otras no tanto, pero a mi parecer es más como justo de un contexto territorial, ¿no? Como que hay una información que sí me sirve para decir, oye, mira, estos son casas, nada que ver, ¿no? O sea, pero sí, seguramente si utilizo este mismo en las zonas urbanas o incluso en el bosque de Chapultepec y lo acompañan como otro tipo de especies de árboles, la influencia va a ser distinta. Estamos trabajando en eso, digamos que esta ahorita es como la mejor versión reducida y digamos que no se ha reducido más, valga la redundancia, porque justo queremos ver como esas implicaciones que tiene genial. sobre el cambio fisiológico de la misma plaga. Perfecto, excelente. Y finalmente, ahora sí, la última pregunta de Geminiano. Para incrementar la resolución de una imagen, interpolación entre píxeles, pueden usarse splines, snakes, derivados también de un proceso de aprendizaje automatizado. Digamos que estas opciones todavía no las hemos considerado porque justo estábamos pensando de que como se genera cierta información sintética a partir del vecindario, Ujú, podría no ser más claro. A lo mejor para mejorar este algoritmo que ya existe, ¿no? Porque ya sabemos que sí funciona. Entonces, si quisiéramos probarlo en estas otras imágenes, creo que sería una opción muy viable, pero como de base, o sea, un algoritmo que apenas se está entrenando para visualizarlo, creo que sí necesita como eh, datos así tal cual reales, ¿no? O sea, de que efectivamente en ese píxel y esas sí, características sí corresponden al muérdago. excelente. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Paola, te agradezco enormemente, excelente charla.
Como te había Muchísimas comentado, gracias. se grabó esta charla para que después le podamos dar difusión para los que se la perdieron, la puedan ver. Sí, Apenas tengamos el link de la charla, te lo voy a hacer llegar para que lo compartas con tus contactos. súper, Y pues por mi muchísimas parte eso es gracias. todo. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias a todos Gracias, por su asistencia. Estamos gracias. en Y si tienen contacto. cualquier duda, me pueden escribir sin Sí, problema. por favor, sí, 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 escríbanle a Paula. Muchas gracias. Un Hasta gusto. el próximo seminario. Gracias, Paula. Hasta Gracias. luego. Saludos a todos.